le voy a hablar en términos muy académicos. El delito de terrorismo es un delito que necesita una serie de elementos también y no pueden estar ajenos al tema de instigación, en este caso para terrorismo. Y el terrorismo es un delito que internacionalmente incluso tiene unos problemas de adecuación muy fuertes. Y esto lleva también a que no haya claridad ni suficiente, digamos, doctrina sobre el tema de terrorismo. Pero técnicamente, en mi criterio, digamos, disiento de esa clasificación con el respeto debido, pero es el abogado el que debe trabajar en esa órbita. Claro, es lo que se llama, esto es un asunto de partes. Ministra, le hago una pregunta final sobre esta EPA Colombia. Para quienes la vieron, quienes la vimos en la entrevista esta mañana que le da a Noticias Caracol y Blue Radio, ministra, ella aparece con un uniforme color caqui. Yo no había visto a las reclusas de la cárcel del Buen Pastor con uniforme. ¿Eso es nuevo? Eso se implementó, entre otras, y es una de las labores que se está haciendo también dentro del sistema carcelario para que tengan la posibilidad de no tener que, digamos, gastar en vestimenta. Okay. Y desde ese punto de vista se hace incluso por las mismas PPLs y las mismas personas que están allí actividades de confección, entre esas la provisión de uniformes tanto para hombres como para mujeres. Okay. Y esto lleva una ventaja también, y es que a través de esto se les da trabajo no solo para redención de pena a las personas que ayudan en confección, sino que también se les genera un emolumento económico, no solamente en este caso, sino en otras actividades carcelarias. Ella dice al final de la entrevista que acabamos de escuchar, ella dice que está en plan de emprendedora y que quiere capacitar a sus compañeras de la cárcel en el tema de la belleza capilar. Sí, eso inclusive nosotros tenemos un centro carcelario que tiene salón de belleza, que es puesto por las PPLs en el sentido de que también pues no se le puede negar el derecho a una persona a cortarse el pelo, a generar, inclusive para el tema también de la valoración personal. Esto es muy importante. Yo creo que todas las actividades que se emprendan dentro de las reglas del centro carcelario y obviamente en beneficio de las mismas PPL y de la comunidad y de la sociedad de las PPL es bienvenido, pero también tiene que pasar por una serie de autorizaciones, dado que pues no se puede generar emprendimiento en cualquier clase de actividad y tiene que tener unas reglas. Ministra, le agradezco estos minutos que nos concede. No, con gusto, Néstor. Muy amable. A ustedes, ministra. Gracias. Chao, Ricardo, que estén muy bien. Chao, Ricardo. A todos, ministra. Feliz día. Hasta luego. Ministra, le voy a recomendar a usted y a Ricardo la misma pastilla para la garganta. No, una toma. Como diría mi mamá, una toma de agua panela caliente. Con este frío es que me prendió la tos, Ricardo, apenas lo oí. Por radio. Clima está fatal. El clima está fatal. Ministra, cuídese mucho. Gracias por atendernos. Chao. 8 de la mañana, 3 minutos. Es la ministra, la muy amable ministra de Justicia, Felipe Ángela María Buitrago, sobre el caso de EPA Colombia. Sí, ¿así o más claro? Sí, Felipe tenía razón, sí. Clarito. No aplica en este caso. Ella tiene unas teorías. Bueno, en fin, puede uno estar de acuerdo, con mucho respeto, como lo dijo, con las decisiones de los jueces, pero en este caso a mí también aplica. Felipe, hay gente a la que le puede parecer que EPA Colombia la sacó barata, la sacó cara, que es mucho, que es poquito, pero no puede salir por 100.000 razones. La decisión de sacarla de la cárcel no depende de la ministra de Justicia. No estamos en una monarquía. Por fortuna hay separación de poderes, hombre. No es el gobierno el que toma la decisión de qué preso sale de las cárceles o no. Pero lo pide una de las partes, lo decide un juez de garantía de penas. Así es. Punto. Pero no hay clarito, ¿no? Basta ya de tener apología a los que cometen delitos y entonces salen de la cárcel. Este país está hecho de gente honesta, que se levanta todas las mañanas, se monta Transmilenio, no rompe Transmilenio, sino lo usa para ir a trabajar honradamente, para sacar a su familia adelante. Esos son los referentes de sociedad de los que deberíamos estar hablando todas las mañanas. Estoy de acuerdo. No de las EPAs Colombias o de los gestores de paz que no han hecho nada más que daño a este país. Es que sí, está muy bien que se resocialice y ese es el fin último de que pague una pena en la cárcel EPA Colombia. Que aprenda
que fue un error, que el país entero se dé cuenta que la violencia en el marco de la protesta, el vandalismo no es protesta, es delincuencia, y que por eso está en la cárcel, al igual que otros delincuentes que en el estallido social o en el 2019 destruyeron la infraestructura que es de todos. Eso no lo puede tolerar la sociedad colombiana, y yo sí creo que es justa la condena a la señora Epa Colombia. No puede salir es porque la sentencia es desproporcionada y le dieron 5 años y 2 meses, y por esos 2 meses no tiene derecho a prisión domiciliaria. Ni la señora Epa Colombia ha negado que se cometieron delitos, ese no es el tema, ni que se debe castigar, ese no es el tema. Lo que se cuestiona aquí es la proporcionalidad de la pena. El derecho penal está lleno de figuras que atenúan y agravan los delitos por obvias razones. Los beneficios no arrancan, no son de menos de 5 años, son 4 años el límite. Es decir, la Corte, para su teoría, lo que le puso fue 5 años y 2 meses. Ella podría tener una rebaja menor si fuesen menos de 48 meses. Es desproporcionado por ese tipo de delito, porque el derecho penal tiene agravantes y atenuantes, porque obviamente no es lo mismo un delito que comete una persona privilegiada que una marginada, o una que genera miles de víctimas y otra que genera víctimas indirectas. Sí, yo considero que es desproporcionada como millones de colombianos. Y no es lo mismo una violencia contra una cosa de bajo valor que contra una persona. Entonces, por eso hay esas figuras de atenuar y agravar. Eso de plantear que una muchacha de 19 años tenía gran influencia social y que eso la volvía instigadora del terrorismo, eso es una exageración. Esta niña era que se volvió famosa porque era como bullanguerita humilde, llamó la atención mediática farandulera con un estribillo sobre un partido de fútbol. Eso es lo que llaman que era influyente. Y empezaron a hacerle Álvaro, venga, bulla. Venga, Álvaro, primero era una mujer adulta. Álvaro, y no hay que infantilizar. Que ella no se volvió. ella no es influencer porque era bullanguerita. Yo no estoy infantilizando ni estoy echando nada. Tenía 5 millones de seguidores. ¿No? Y una niña joven de 19 años, sí, así le digo a mi hija, una que mujer tiene una edad adulta. similar. Es una mujer adulta. Claro, adulta, pero muy joven, de 19 años, que se hizo famosa por un estribillo y ahora la llaman instigadora del terrorismo. Eso es una exageración. La llaman la porque Corte además, Suprema es la Corte Suprema de Justicia, Álvaro. Por eso, y eso es lo que estoy cuestionando, Néstor. Hay que pero además la sacó barata porque según el Código Penal tendría que haber pagado por lo menos 120 meses de cárcel. Esa idea la han dicho como 7. Dejen que uno diga algo distinto, por favor. Eso fue en el contexto del estallido social, en que miles de jóvenes estaban cruzando la línea de esa protesta pacífica hacia una cosa peor, porque había un hecho político muy extremo y social. Seguro esa sentencia tiene que ver con una noción igual de politizada, que dice que ahí no se trató de un estallido ciudadano, sino de una conspiración izquierdista de Petro y Maduro. Entonces, que hay que condenar ese terrorismo peligrosísimo. Y claro que hay marginalidad, porque la marginalidad no es solamente no tener para comer. Esta niña en su momento se veía que era totalmente marginal desde el punto de vista cultural. Y esto es la conclusión para la gente, es que la justicia sigue siendo para los de Ruana, porque aunque esta señora haya hecho plata, para muchos sigue siendo de Ruana por su origen social. Le pido una aclaración, en lo que usted llama marginalidad cultural, no marginalidad económica, ¿se puede amparar la delincuencia? ¿Qué quiere decir marginalidad cultural? No, yo no he dicho eso. ¿Cómo se le ocurre que voy a decir eso? Entonces, pero la ley es el argumento sí dice de que era marginal culturalmente? No era es una delincuente, delincuente, eso lo dice la ley. un delito, y los delitos los pagan los brutos y los inteligentes, los cultos y los no cultos. Néstor, aquí no hay ningún cuento. Lo de la marginalidad lo establece una ley. Como que una no manera que no tiene nada que ver con tema cultural. La marginalidad tiene que ver, Álvaro, en el Código Penal con el hecho de que robe para poder mantener a la familia. La marginalidad no es ni cultural ni tiene que ver con el hecho de que algunos justifiquen el estallido social o los hechos políticos que vinieron detrás. Holgada, era solo verla en esa época, hace 6 años, que representaba una cultura marginal. Y en ese mundo de ella marginal, afectado por 1000 fenómenos de pobreza, de ignorancia, de atraso, de rechazo, de inequidad,
pues esos comportamientos ella los vio normales. La ignorancia no lo exime a uno de la responsabilidad penal, me da mucha pena. Incitando al terrorismo. No, ser ignorante no exime ni en Colombia ni en ningún país que yo conozca. Usted está diciendo que la ignorancia es un factor, Álvaro, y le quiero decir con total claridad, la ignorancia o ser ignorante en Colombia o en cualquier país no lo exime de responsabilidad penal. Yo no he dicho cometió que delitos, no errores y tiene que pagarlos. De su condición de marginalidad usted cultural. Está atenuando la gravedad del delito porque es marginal y porque es ignorante. Y así lo escucharon los oyentes. Yo no dije que era por ignorancia, pero esta señora en su momento tenía unas condiciones evidentes de marginalidad social. Pero la marginalidad social no justifica ningún delito, Álvaro. Ni es un atenuante en el código. ¿Por qué me dicen que yo estoy justificando algo? Porque repito, usted está ni sacando EPA Colombia quiere... Acaba de decir que la sentencia de la Corte le pareció... A ver, permítame aclarar porque está... A ver, ni EPA Colombia ha dicho que ella no ha cometido delitos. Ni ella. No, ella... Lo que se está cuestionando es la proporcionalidad. Errores, de acuerdo. La proporcionalidad de plantearla como una... Si no lo llamaran una terrorista, no estaríamos hablando de una sentencia de esa extensión y sí tendría derecho a... El error y lo que agrava la condena, Álvaro, fue la instigación, y creo que eso no lo podemos desconocer. Comparto algo de tus planteamientos, pero la realidad es que ella sí llamó a muchos otros ciudadanos con ese enorme poder de influencia y muchísimos seguidores social, a que rompieran. Pero claro, pero es que uno no puede llamar a la delincuencia. Digamos, uno puede llamar a protestar, claro. Uno puede llamar a salir a las calles, a levantar su voz, pero no a destruir y a cometer delitos. Y eso fue lo que ella hizo. En los estallidos sociales hay un contexto de exageración. En París en un momento la exageración no puede ser vandalismo. Hubo jóvenes que quemaron 800 carros o 1800 carros, no me acuerdo. Claro que pero ellos cometieron un delito también. Ellos también cometieron un delito. Lo que no podemos es el contexto para medir el tipo de pena que se debe aplicar. Cuando le quemen su carro, cuando le quemen su carro, de que esta señora es una terrorista no se lo cree nadie. Cuando le quemen su carro, cuando le quemen su casa, ¿qué miramos primero? No, yo no pienso con el bolsillo como tanta gente. Yo estoy haciendo un análisis no motivado por mi interés económico. Álvaro, si le queman su carro, si le queman su casa, porque usted me pone el ejemplo de París, entonces miramos, ¿son marginales? Y si son marginales, ¿está bien hecho el tema del terrorismo? Yo no pienso en función de mis intereses. Mire, varias cosas. ¿No? Varias cosas. No. Bueno, muchas cosas. Bueno, aquí no son en función de mi interés económico. Muchas pero veces estoy preguntándole. Digo cosas que es que lo que usted llama mi interés económico se llama Álvaro, propiedad privada. Y cuando llega alguien y daña la propiedad privada o daña la propiedad pública, que es el caso de EPA Colombia, esa propiedad pública quiere decir con sus impuestos. Néstor, la gente pobre que vive del Transmilenio fue la que resultó más afectada. Y atacar y el terrorismo Néstor, y vandalizar el sistema público de transporte tiene unos efectos, no es un acto inocuo, no es romantizar Néstor, déjeme decir tres cosas muy rápidas, ya voy, Aurelio. Uno, Ricardo, que en el estallido social la justicia logró demostrar con sentencias que hubo infiltración de las disidencias de las FARC y del ELN. Claro, y también hubo miles de ciudadanos que no estaban ahí por el ELN. Dos, que la marginalidad definida en la ley de la que hablamos, en la ley que permite eventualmente beneficios a las mujeres cabeza de familia, no es definida desde el contexto social, es definida, y lo acaba de decir aquí la ministra de Justicia, en el entendido de que el delito cometido tiene que ver con la necesidad de sustento a la familia por cuenta de la marginalidad. Caso de hurto, que no es el caso de EPA Colombia. Estoy de acuerdo en que esa ley Colombia no era una... El presidente Petro no aplica. No, por eso no aplica. Y tres. Pero mire esto, el artículo 348 del Código Penal dice lo siguiente, y fíjese que por eso les contaba que en mi opinión la sacó muy barata la señora Daneidy Barrera. La instigación para delinquir da una pena de entre 48 y 72 meses de prisión solita, 48 meses. Si usted le mete la instigación a delinquir con fines de genocidio, homicidio agravado, desaparición forzada, secuestro, tortura, desplazamiento o terrorismo, la pena aumenta de 120 a 240 meses de prisión. EPA Colombia va a pagar solamente 52 meses de prisión. Ahora, pero no era el caso tampoco, Ricardo. No, pero ahí está el apellido que es el terrorismo. Para quienes están diciendo esto de EPA Colombia, claro, ¿en qué año que fue, sí es el caso? Esto fue 2019. 2019. Sí, pero en el caso de desplazamiento. No, pero ojo, es que le puse porque está... Ricardo,
con fines terroristas. Ricardo, para quienes están con la teoría, Felipe, de la marginalidad, Néstor, los invito a que se peguen una pasada por las redes sociales de EPA Colombia y vean los viajes que hacía a Europa, la marginal EPA Colombia, paseándose, visitando París, visitando y comprando en calles lujosas. El cuento de la marginalidad me da la impresión de que por lo menos en el 2021 ya no aplicaba tanto, señor Aurelio. La ministra Buitrago lo explicó con claridad, Néstor. Sí, volver sobre lo que ella explicó, dijo, se refiere a la comisión de delitos cuando por la situación de marginalidad económica se ve forzada a él. No estamos hablando de la marginalidad cultural, ni espiritual, ni deportiva, es la marginalidad económica. Eso es lo que determina todo. Es que yo maté a fulano porque yo estaba muy marginado románticamente. No, eso no va. Es decir, uno puede hacer un esbozo sobre eso. ¿Usted conoce a alguien en el mundo de la marginalidad que se suba a un helicóptero a regalar plata, Aurelio? La marginada EPA Colombia, antes del estallido social, se subía al helicóptero a botar plata desde arriba. ¿Eso es marginalidad? No sé, no estoy tan seguro. La teoría de Petro, la teoría del presidente Petro hoy, es la misma teoría del candidato o senador Petro en el 2021, cuando pedía en un Twitter que tengo aquí encima, el 15 de agosto de 2021, ha sido EPA Colombia condenada por un juez que decidió volver doctrina jurídica a la ideología de Uribe. Bueno, en este caso fue la Corte Suprema de Justicia. Ella y los muchachos presos cometieron un delito político que fue la azonada. Entonces, realmente aquí lo que está sucediendo es que hay una discusión de fondo si lo de ella fue un delito político o es una violación flagrante del Código Penal. Yo creo que la ministra de Justicia, Buitrago, lo aclaró. Uno quisiera que la protesta no se mezclara con este tipo de actividades. Por supuesto que usted ha dicho, muy afectadas resultan las personas de Transmilenio que se vieron impedidas de poder acceder a ese servicio. Pero también muy afectada es la protesta social. Déjeme poner esta cara del debate. Es decir, a la protesta social no le sirven las cosas como las que hizo EPA Colombia, independiente de su motivación, la influencia, etcétera, no le sirve. Defendamos la protesta social, que como la tiene el artículo de la Constitución, debe ser pública y pacífica. Ahora, Aurelio, y Felipe, esto va contra ese tipo de protesta social. Lo de EPA Colombia, Felipe, por supuesto, es polémico todo, porque en EPA Colombia se resume todo. La característica de influencer, efectivamente, su origen, lo que hizo como influencer en la época del paro. Hay un poquito de rezago de cómo miramos los paros, eso que se llamó en Colombia el estallido social. Así que el caso de EPA Colombia al final es un resumen social de toda Colombia. Para quien quiera opinar, aquí los estoy leyendo. Estamos en el canal de YouTube, 8 de la mañana, 17 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Cayó otro jefe disidente de las FARC, tiene el alias de Mocho Olmedo, su verdadero nombre es Willington Henao, porque en el gobierno de Estados Unidos tiene una solicitud de extradición por narcotráfico. Ya son dos en menos de 48 horas, dos jefes disidentes de las FARC capturados por la Fiscalía. En realidad segundo, Mocho Olmedo, se entregó de la mano del comisionado de paz después de lo que había pasado el miércoles en la noche con alias Araña, que fue el que desató esta crisis en el proceso de paz con estos disidentes de las FARC. Capturado Araña, en un hotel en el occidente de Bogotá, en el Marriott, que queda en la calle 26, y por quien protestó el comisionado de paz Oti Patiño, diciendo que alias Araña y el golpe de la Fiscalía es un manotazo de la justicia, es un nuevo entrampamiento de la Fiscalía, aunque la acusación es que este señor está exportando cargamentos de cocaína, está traqueteando desde EPA Colombia. Esta mañana la Contraloría y la Procuraduría le están pidiendo al gobierno cuentas sobre el cumplimiento del giro en los subsidios de energía, de tarifas de energía, la mejora en la generación del servicio de energía, especialmente en el Caribe colombiano. Es un comunicado conjunto. Sergio Barbosa. Hola, Néstor. Sí, señor. Miren, esta carta firmada por el Procurador General Gregorio Ijach y el Contralor en funciones de Luis Enrique Abadía le están exigiendo información al Gobierno Nacional, concretamente al Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Andrés Camacho, sobre las decisiones en el sector energético en el país. Allí la Procuraduría y la Contraloría le piden al Minminas información en lo que tiene que ver con el cumplimiento en el giro de subsidios para los usuarios
de energía de escasos recursos y la mejora en generación de energía en la costa Caribe y los avances de proyectos eólicos en La Guajira. Toda esta información para evitar un apagón en el país. Lo que plantean estos dos organismos es que el ministro de Minas y Energía ha hecho varios pronunciamientos públicos sobre los cuales la Procuraduría y la Contraloría exigen se les entregue información sobre, primero, los subsidios al sector energético, en los cuales hay un retraso respecto del último trimestre con la vigencia del año pasado, es decir, el 2024. También sobre las estrategias para incentivar a los generadores de energía para que la regla general en el mercado de energía sea la contratación directa, además de las medidas que junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos se están aplicando para incentivar la actividad exploratoria en lo que tiene que ver con el petróleo y el gas. La Contraloría y la Procuraduría pusieron la lupa especialmente en la situación del Caribe en materia de generación de energía, incluidos los proyectos eólicos y su estado de ejecución de las respectivas resoluciones. Entonces, 5 días tiene el Ministerio de Minas para enviar esta información a estos dos organismos de control, Néstor. No son buenos días para EPA Colombia. Después del golpe de su condena por más de 5 años en prisión, la Corte Suprema de Justicia le está diciendo esta mañana 2 veces no. 2 veces no a unas tutelas que presentaron buscándole beneficios carcelarios. Una tutela presentada por uno de sus seguidores que pedía a la justicia que le dieran casa por cárcel y otra para que la dejaran presentar allí a su hija para que pudiera estar con su madre en prisión con condiciones adecuadas para la crianza y la lactancia materna. Sobre esta última tutela, la Corte aclaró que se negaba porque EPA Colombia no hizo inicialmente estas peticiones al IMPEC ni se acogió al programa de desarrollo infantil en establecimientos de reclusión como lo hacen todas las mujeres privadas de la libertad en Colombia y que aspiran a compartir espacio con sus hijos. Estas 2 derrotas y un mensaje de esta mujer desde la cárcel, el Buen Pastor, pidiéndole ayuda al presidente Gustavo Petro para salir de la cárcel, provocaron un trino del jefe de Estado dándole instrucciones directas a la ministra de Justicia en el sentido de que aplique la ley ante el IMPEC porque, según él, debe salir diariamente de la cárcel. Lo que está perdiendo de vista el presidente Petro es que esa es una facultad y una decisión que solo la pueden tener o tomar los jueces de ejecución de pena en Colombia y no su ministra. El ELN está haciendo de las suyas. Esta bandera y la amenaza terrorista de esta madrugada no es el único hecho de hoy. Mató con un francotirador a un patrullero de la policía en una zona rural de Cúcuta. Ocurrió en el sector conocido como La Floresta. La situación ha sido muy compleja. Las autoridades están tratando de contener este problema que está aumentando. En el sitio fue asesinado el patrullero de la Policía Nacional, Giancarlos Calderón Mendoza, quien se encontraba en el sitio, francotirador del ELN. Eso ocurre en la vía que conduce desde la ciudad de Cúcuta hacia el municipio de Puerto Santander, en el otro puente internacional. A esta hora de la mañana hay presencia, al parecer, de artefactos explosivos, una bandera del ELN en esta misma vía. A la altura del sector de Patillales, las autoridades están tratando de confirmar la veracidad de esto, sin embargo, no han podido acceder todavía al sitio por amenazas de otros ataques. Es que ya ha ocurrido que muchas veces cuando las autoridades están tratando de llegar al sitio, hay otros explosivos y es el mismo sitio. Por lo menos el año pasado dejó 4 uniformados muertos. Alerta que emite Empresas Públicas de Medellín, temiendo que la integridad de Porce está comprometida por cuenta de una serie de actividades de minería ilegal que se están realizando en su zona de influencia y están poniendo en riesgo la estabilidad de esas montañas en 5 municipios de Antioquia. Hay 13 caseríos, 8 centros poblados en Amalfi, en Anorí, en El Bagre, en Nechí, Zaragoza, en donde se ha incrementado esta mañana el riesgo de movimientos en masa. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 24 minutos, hora de hablar de los mercados, de la economía. El Grupo Éxito también dejará de negociar sus títulos en el mercado brasilero de valores. Hace unos días se despidió de Wall Street y ahora se está despidiendo del mercado de Brasil. Todo esto tiene
como fin el concentrar la liquidez de sus acciones solo en la Bolsa de Valores de Colombia. Fue un paso fugaz del Grupo Éxito con sus títulos por Estados Unidos y Brasil, pero esto le sirvió en parte como estrategia para facilitar la adquisición del control de la compañía por cuenta del Grupo Calleja durante el año pasado. Las acciones del Éxito solo se negociarán entonces en la Bolsa de Valores de Colombia. Y el Grupo Nutresa, ahora controlado y dirigido por el empresario Jaime Gilinski, convocó una asamblea de accionistas para mediados de marzo y allí aprobarán un programa de readquisición de acciones. Aunque Gilinski y sus socios árabes, luego de separar a Nutresa del GEA, se quedaron con la mayoría de la composición accionaria, queda un circulante chiquitico, menos del 1%, en manos de otras personas que seguramente intentarán recomprar. La Cámara Colombiana de la Infraestructura, en más información, anunció que ya se presentó una solución para que el Ministerio de Hacienda se ponga al día con pagos por más de 1 billón de pesos pendientes para el Invías, deuda que tiene en riesgo el desarrollo de proyectos relevantes para las regiones. 200.000 millones de pesos se pagarán ahorita en febrero, 600.000 millones en marzo y otros 800.000 millones de pesos en abril. Así será el plan de pagos de acuerdo con la Cámara de la Infraestructura. Y la noticia económica en la región es la forma como Argentina viene controlando la inflación después de tener las mayores variaciones del mundo en el costo de vida. Durante enero la inflación apenas fue de 2,2%, el dato más bajo en 5 años, y la interanual fue de 84,5%. Claro, para lograr estos resultados, la sociedad argentina ha tenido que hacer muchos sacrificios. El gobierno allí cree que con estos resultados favorables en inflación y con el cierre del déficit fiscal, la pobreza que se disparó al principio de estos ajustes seguirá bajando con fuerza y se venga una etapa de fuerte reactivación económica. El Fondo Monetario Internacional espera este año un 5%, siendo Argentina ahora uno de los países con mayor crecimiento en el mundo. Sí. La inflación en Argentina de un mes 2%, 2 y pico por ciento, Víctor, es histórico, ¿no? Eso era lo que pues hace 5 años no se veía una. Eso se parece más a las inflaciones que tenemos en países como Colombia, que pues pese a que nos hemos desviado un poco por presiones inflacionarias, pues nunca o recientemente no llegamos a tener variaciones mensuales del 50, del 70, del 80%. Claro, en el acumulado anual, como todavía tenemos la base estadística de esos meses con inflaciones altas, todavía la interanual está casi en el 90%, pero cuando se complete un año con inflaciones por debajo del 4, del 5%, pues Argentina va a decir, pasamos la hoja, superamos esta época hiperinflacionaria, ahora nos concentraremos seguramente en seguir reduciendo la pobreza. Es más, la propia caída en la inflación permite que baje también con mucha fuerza la pobreza y se ajusten otras cosas por ahí, sin desconocer los sacrificios para mucha gente, ¿no? Claro, no. Prácticamente el gobierno Milei tuvo que mandar a una UCI la economía, mandarla a una recesión para poder hacer todos esos ajustes. ¿Cuánto es la proyección de crecimiento de la economía argentina para este año? Del Fondo Monetario Internacional, 5% crecería la economía argentina, y yo creo que estaría en el top 5 en el mundo de mayores crecimientos para este año, y sería un crecimiento sostenido para el próximo año. Para el 2026 también esperan un 5% Néstor, y el hombre sí, pero empezó tras hundirse 3.4% el año pasado, ¿no? Claro, la recesión de la que le hablaba. Entonces con una contracción así, pues claro que caen los precios, digo, es como casi que lo obvio. Pero es que esa es una forma como facilista de decir, mire, yo la controlo de esta forma, pero vaya y hágalo. Es que es muy difícil convencer a la gente, porque él en campaña dijo, voy a hacer esto, nos vamos para una recesión, tenemos que hacer este ajuste, y aún así la gente votó por él. Vamos a tener un ajuste muy, muy duro por un tiempo, pero esa es la solución que planteó Milei, y aparentemente le están saliendo bien las cosas por las proyecciones y por todos estos resultados. Ahora, Néstor, hay que ver también el comportamiento del mercado de capitales. El riesgo país ha bajado bastante en Argentina, ya superó en producción petrolera, por ejemplo, a Colombia. En las últimas mediciones ya Argentina produce más petróleo que nuestro país, pasó a ser el tercer productor de América Latina. En fin, con unos costos muy grandes, pero ahí se están viendo algunos resultados, y pues veremos entonces al final cuál es el resultado de todo esto. 8 de la mañana, 28 minutos. El presidente Petro le echa otra vez, por enésima vez esta mañana, la culpa a los medios de comunicación de una polémica que él prendió desde anoche en Twitter, cuando habló de un medicamento, Felipe, para los enfermos de VIH, y habló en un trino que no le gustó mucho ni a los enfermos de SIDA, a los contagiados con el VIH, de contaminar, y habló de un medicamento para el tratamiento de esta enfermedad. Néstor, los médicos
Los médicos están aterrados con las inexactitudes del presidente en el trino, ¿no? Son de forma y de fondo, Felipe, porque el presidente habla de que los enfermos de SIDA contaminan, pero por el otro lado dice que gracias a su gobierno se va a bajar el precio, que ya está bajo desde hace mucho rato. Esto viene bajando desde cuando fue Alejandro Gaviria, ministro de Salud. Así es. Y él se atribuye la caída en el precio de estos retrovirales. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Y no paran esas críticas al presidente Gustavo Petro por el mensaje en la red social en X, en el que se refirió a las personas con VIH. El mandatario anunció la adquisición de 300.000 tabletas de dolutegravir. Este es un medicamento utilizado en el tratamiento de personas diagnosticadas con el virus. Afirmó que esa medicina hace que las personas dejen de contaminar. Pero pongamos algo de contexto. Según hemos consultado, el dolutegravir pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la integrasa del VIH. Su acción consiste en disminuir la cantidad de VIH en la sangre y aumentar la cantidad de células inmunológicas que ayudan a combatir estas infecciones en el cuerpo. En el comercio, Néstor y oyentes, se consigue con el nombre de Tivikay de 50 miligramos y vale la caja de 30 unidades 852.300 pesos. Pues todo esto empezó ayer con un trino de Petro a la 1 de la tarde, 3 minutos, 13 de febrero. Publicó una foto de unas cajas en un camión y dice Petro: esta es la reforma a la salud que prometimos y ya la adelantamos. Aquí hay 300.000 tabletas del primer lote de dolutegravir, esta medicina que logra hacer retroceder el VIH, no solo evita de por vida el SIDA, todas esas palabras son claves, ya se las vamos a explicar por qué, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar. Palabra ahí para que ustedes se la graben, contaminar, eso fue lo que escribió Petro. Era carísima en el mercado, imposible para un trabajador o sus hijos, las EPS no la recetaban por su precio y muchas personas murieron de SIDA pudiendo evitarlo. Ahora, gracias al Ministerio de Salud progresista, llega a un precio tan bajo que estamos listos para reducir al máximo la enfermedad. Pues hoy desde Qatar, a las 7:41 de la mañana, vuelve a escribir en X, esta vez criticando una nota, una información de Noticias Caracol en la que entrevistaban a Gustavo Campillo de la Fundación Raza, que apoya a pacientes con VIH. Esto decía el señor Campillo sobre lo escrito por el presidente Petro. El medicamento estaba en Colombia, el medicamento no es que ingrese por primera vez, Colombia lo tiene hace alrededor de, no sé, tal vez 4 años o 5 años, y ha logrado con negociaciones y controles de precio a través de las políticas públicas que tiene el Estado, pues tener un precio relativamente asequible. Sin embargo, el trino del presidente manifiesta que, primero, que esta es la reforma a la salud. Esto pues no es nuevo, es un concepto de control de medicamentos. Segundo, creo que hay más intenciones ideológicas en la forma en cómo se logra la pérdida de la patente de este medicamento, que no tiene tanto criterio técnico. Me explico. El medicamento, al fin de cuentas, es un medicamento para una patología con unas condiciones específicas. Pues, Néstor y oyentes de Blue Radio, después de esta publicación de Noticias Caracol, Petro escribe la siguiente pastoral. Quiso Caracol atacar este hecho de salud preventiva y asistencial de salud pública y no pudo. Claro que este primer lote de dolutegravir a bajo precio para 10.000 pacientes de 40.000 seropositivos que se entregarán a las personas más pobres y en sitios de alta infección es un paso fundamental. Que hay un conflicto entre patentes y derecho a la vida, pues claro, dice Petro, lo vimos de frente con las vacunas contra el COVID-19 que llegaron de últimas a los países más pobres y privilegiaron a los países más ricos, mostrando la realidad del poder discriminador del mercado. Muchas personas murieron por el COVID y precisamente por lo que la vacuna no se convirtió en un bien público y quedó sujeta a patentes. La Superintendencia de Industria y Comercio participó de manera decidida en que la patente no fuera una cárcel para la vida en el caso del virus del VIH. El tratamiento del VIH implica un cóctel de retrovirales que era muy costoso y no llegaba a países pobres. Termina el presidente Petro diciendo: Colombia da un paso adelante para disminuir el costo de medicamentos fundamentales para el buen vivir. Pues de inmediato respondió la organización Pacientes Colombia y aseguró que los pacientes no portan el virus, los pacientes no contaminan, como había escrito en su trino de ayer. No genere discriminación, presidente, respeto. Y esta reacción, Néstor, es clave, la siguiente, la que lo va a leer, de la Asociación Colombiana de Infectología, gremia médicos, infectólogos, microbiólogos, profesionales en enfermería y también de bacteriología. Dolutegravir no hace retroceder el VIH, pero sí es un inhibidor de la integración
integrasa altamente eficaz que suprime la replicación del virus cuando se usa dentro de un esquema de tratamiento antirretroviral adecuado. En un segundo punto, también en un hilo en la red social X, dice esta asociación colombiana: evitar el SIDA no es lo mismo que curar el VIH. Con el tratamiento adecuado, el VIH puede controlarse y prevenir la progresión al SIDA, pero la infección sigue presente en el organismo. El acceso a dolutegravir en Colombia ya se garantizaba previamente a través del sistema de salud y guías clínicas, las cuales han recomendado su uso como parte de la terapia de primera línea desde hace varios años. Y este punto es importante, Néstor y oyentes, porque aquí le aclara a Petro que las EPS no negaban sistemáticamente el medicamento por su precio, ya que el tratamiento antirretroviral es parte del plan de beneficios en salud, el PBS, y es cubierto por el sistema de salud. También le jala riesgo de transmisión. Esto evita el estigma y permite abordar el tema desde una perspectiva médica y basada en derechos humanos. En conclusión, Néstor, rigor científico le piden distintas asociaciones médicas y pacientes al presidente Gustavo Petro cuando hable sobre estos temas de salud. Gracias, César. Bueno, rigor es lo que todos le pedimos al presidente. Felipe, el presidente por alguna razón le echa la culpa aquí a Caracol. Echándole pero la culpa siempre le echa la culpa a alguien, Néstor. Al espejo, Felipe. Lo que hay aquí es una molestia, repito, de pacientes que tienen el virus, de asociaciones científicas que le están pidiendo al presidente y de el sector de la salud que está diciendo esto no tiene nada que ver, lo que está pasando con este dolutegravir no tiene nada que ver con la reforma a la salud. La reforma a la salud no se trata de esto. Debe ser que estudió medicina en la misma facultad que estudió derecho. ¿En qué facultad es esa, Felipe? No, porque el externado no tiene facultad de medicina. No, por eso le digo que el externado no tiene medicina, pero como yo pasé por el externado, también sé medicina. Felipe, yo pasé anoche por el externado, así que me pegué una repasada a los códigos de derecho. El doctor José Oñate es el integrante, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología. Es infectólogo, es experto en Colombia en este tema de VIH. Doctor Oñate, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo cordial para ti, para toda la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas. ¿Cómo estás? Doctor Oñate, a ver, por partes, ¿es cierto que este dolutegravir es muy caro en Colombia, que no es accesible para personas de bajos recursos? El dolutegravir es un medicamento, como bien lo mencionaron en las notas, antirretroviral que inhibe una parte específica del virus del VIH. Es un medicamento que está recomendado en Colombia en las diferentes, en la guía que se realizó en el año 2021 en conjunto con el Instituto de Evaluación en Tecnología en Salud. Y el medicamento, a través de acuerdos y de esta ley de precio, de control de precios, se ha logrado disminuir considerablemente, de una manera significativa, el precio del medicamento para que se tenga acceso. ¿Cuál es hoy, doctor Oñate, el precio del dolutegravir? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Primero, el dolutegravir es un medicamento que se encuentra en el plan de beneficios de salud y es un medicamento que se formula en las personas que viven con el virus y que las EPS o las aseguradoras se lo entregan a las personas que viven con el virus. Eso es bien importante. Es decir, el dolutegravir para las personas, ya le voy a preguntar cuántos son, para quienes tienen el virus del SIDA, para personas seropositivas, el dolutegravir se lo entrega hoy el POS. Sí, señor. Que ahora se llama Plan Básico de Salud. Y entonces, ¿por qué el presidente Petro está haciendo pues todo este anuncio alrededor de el lote que está llegando, que va a ser más barato que gratis no hay, ¿no? Sí, señor. En este momento, según los datos de la cuenta alto costo del año 2024, en Colombia, aproximadamente el 40% de las personas con un nuevo diagnóstico de la infección por el virus del VIH están recibiendo el medicamento dolutegravir, tal como se ha planteado en la guía clínica de diagnóstico y tratamiento de Colombia del año 2021. Ahora, otra cosa es el precio, que si ya tú lo vas a comprar a una farmacia, que por cierto no lo venden sino en farmacias ya muy especializadas, porque este es un medicamento
que no es de fácil rotación o de fácil compra. Entonces ya ese precio es diferente y el acceso, digámoslo así, ya cuando lo vas a comprar, sí cuesta aproximadamente, como se da en tratamiento combinado, porque el tratamiento de la infección con VIH requiere por lo menos 2 medicamentos, está alrededor, si mal no estoy, de 400,000 pesos el mes de tratamiento. Sí, claro, pero doctor Oñate, le voy a preguntar sobre esta afirmación del presidente Petro. Para que la diseccionemos, para que le hagamos fact check. Era carísima en el mercado, en eso puede tener razón el presidente. Imposible para un trabajador o sus hijos. Las EPS no la recetaban por su precio. ¿Eso es verdad? Era costoso, sí. Con el tiempo el costo del tratamiento ha disminuido, como lo mencionamos, por diferentes acuerdos comerciales y por esta ley de regulación de precios. 2, las EPS sí se los entregan a las personas. Es importante enfatizar que en Colombia en el año 2021 se actualizó la guía de tratamiento de la infección por el virus del VIH, y en esa guía de tratamiento se recomienda como terapia de elección para las personas con diagnóstico el uso de este medicamento dolutegravir en combinación con otros fármacos. Entonces, en el año 2021, recordemos que estábamos en plena pandemia y esto de pronto generó una serie de dificultades para poder socializar la guía, pero progresivamente lo que hemos observado es un incremento paulatino, notable, en la formulación y en que nuestras personas que viven con el virus reciban este tratamiento. Así que las EPS y los centros de atención integral de personas viviendo con el virus, los médicos, expertos e infectólogos que trabajan día a día con las personas viviendo con el virus, están considerando cada día utilizar este medicamento para el tratamiento de la infección con el virus del VIH. ¿Hay posibilidades de saber a cuántos pacientes con VIH hoy las EPS les autorizan, les suministran el dolutegravir? Claro que sí. En Colombia, la infección por el VIH es de notificación obligatoria. Y en Colombia, las personas que viven con el virus los atienden en centros, válgase la redundancia, de atención integral, donde hay un grupo de talento humano en salud experto en el diagnóstico, en el tratamiento de la infección. En Colombia existe la cuenta de alto costo para el virus del VIH. En esa cuenta de alto costo se registran todos los datos sociodemográficos de las personas que viven con el virus. Por ejemplo, en el año 2024 tenemos que aproximadamente el 38% de las personas con un recién diagnóstico siguen estando en una fase avanzada de la infección, es decir, necesitamos mejorar todavía la educación, mejorar el acceso a las pruebas del diagnóstico. En Colombia, el 40% de las personas con un diagnóstico reciente están recibiendo este tipo de medicamentos dolutegravir específicamente. En Colombia aproximadamente casi el 85% se encuentran con control virológico de la infección por el virus. Entonces, sí hay muchos datos que en la cuenta de alto costo se registran, que son datos oficiales y que son datos que nos están reflejando la realidad del diagnóstico, del tratamiento y de las oportunidades que todavía tenemos para mejorar como país en el diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH. Sí, doctor Oñate, como usted es el experto, quiero citarle una frase del presidente Gustavo Petro para que usted nos explique si es correcta la interpretación o la forma de expresarse alrededor de las personas que tienen esta enfermedad. Dice, esta medicina que logra hacer retroceder el VIH no solo evita de por vida el SIDA, sino que el paciente portador puede incluso dejar de contaminar. ¿Por qué no es correcto, doctor Oñate, hablar de contaminación o de personas que contaminan para referirse a quienes tienen VIH? Bueno, el mundo tiene una deuda histórica, todas las sociedades,
con el respeto y con la estigmatización de las personas. Y aquí hay una lucha constante en todo el mundo contra la discriminación y contra la estigmatización. Todos, a veces es muy difícil definir qué es esto, pero cuando tú llegas a un lugar se siente, ¿no?, en el aire la discriminación, la estigmatización. Entonces todos estos términos, la intención nuestra es evitar usarlos. Contaminación no se debe utilizar porque en realidad estigmatiza aún más a las personas. Entonces es mejor hablar de riesgo de transmisión. El tratamiento no hace la palabra correcta, doctor Oñate, sería ¿cuál? ¿Contagiar o cómo se debería decir, pues, para hacer riesgo de transmisión? Ok, personas en riesgo de transmisión. ¿Cuántas personas en riesgo de transmisión con el virus son seropositivos en Colombia, doctor Oñate? Gracias, Néstor. Esta es una pregunta importante porque en Colombia los datos oficiales tenemos que el 80% de las personas que tienen el virus se encuentran en el sistema de salud. Es decir, que todavía tenemos un vacío, ¿verdad? Hay aproximadamente un 20 a 30%. ¿De un universo de cuántas? De los 50 millones de colombianos. No, pero ¿cuántas tienen SIDA? O VIH, pues. ¿Cuántas personas tienen infección por VIH en Colombia? Aproximadamente, según los datos oficiales de la cuenta de alto costo, son 30,000, si mal no estoy. Un poquito más tengo yo, casi 50,000, 40 y pico mil. Sí, tal vez ese es el dato oficial en Colombia. Sin embargo, el presidente dice que hay 40,000 seropositivos. Sí. Son 40,000 personas que están en seguimiento médico y en control médico. Pero hay un grupo de personas que tienen el virus, no conocen y que tienen el diagnóstico y son personas que tienen el riesgo de transmitir la infección a otras personas. Entonces ahí es donde es importante aclarar que se necesita mejorar el acceso a las pruebas, mejorar las campañas de prevención. Tenemos guías de prevención de la infección por el VIH. Todo esto debe implementarse y mejorarlo en el tiempo. Y de eso se trata esta entrevista, de tomar el tema en serio y con seriedad. Doctor Oñate, gracias por estos minutos, muy amable. A ustedes también por la atención. Es el médico infectólogo de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Infectología, el doctor José Oñate. Estás escuchando Blue Radio. El amor es una realidad que hay que celebrar todos los días. Y hay que celebrarla con buenas palabras, con buenas actitudes, con buenas acciones. No puedes esperar que el amor se celebre solo en un momentito, en una fiesta. No, es la vida toda. Siempre tienen que haber regalos, siempre tienen que haber abrazos, siempre tienen que haber palabras de afirmación, siempre hay que hacerle sentir al otro, a la otra, que le amas, que le valoras. Oye, celebra el amor todos los días, tú sabes. En Blue, la noticia internacional del momento. Es el estado de salud del Papa Francisco, que está muy mal, le dio una bronquitis, y las imágenes que llegan desde el Vaticano, la verdad, son muy preocupantes. La bronquitis, ya saben, es una inflamación de los bronquios, es un problema respiratorio que debe ser tratado porque puede complicarse, máxime en una persona que tiene 88 años. El comunicado de esta mañana de la Santa Sede es breve, explica que Francisco ha acudido al Hospital Policlínico Agostino Gemelli tras sus audiencias matinales, en las que ha recibido, entre otros, al primer ministro eslovaco Robert Fico. El objetivo de este traslado, según la Santa Sede, es que pueda proseguir en un hospital los tratamientos para la bronquitis en curso. Cualquiera que siga con más o menos asiduidad la actualidad de la Santa Sede sabrá que el Policlínico Agostino Gemelli es el lugar donde habitualmente se tratan los papas. Tiene una planta entera organizada de manera específica y está dotada de una capilla, y es allí donde reciben atención médica como la que está recibiendo desde hace unas horas. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, acaba de ser publicado el decreto con nuevos impuestos que crea el gobierno en desarrollo de la conmoción interior
en la que estamos por cuenta de la crisis en el Catatumbo. Habrá IVA de 19% a todos los juegos de suerte, habrá impuesto a la extracción de hidrocarburos, habrá nuevo impuesto en trámites notariales. Catherine Ávila. Néstor, buenos días. El gobierno expidió el decreto que impone nuevas medidas tributarias destinadas para el Catatumbo, entre ellos el impuesto sobre las ventas IVA del 19% a los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet y el impuesto especial a la extracción de hidrocarburos y carbón, un 1% sobre el valor de la venta o exportación. Otra de las medidas destacadas es la modificación transitoria del impuesto al timbre, que es a los trámites notariales, que también tendrá una tarifa del 1% para ciertos documentos elevados a escritura pública. El gobierno argumenta que estos impuestos son esenciales para cubrir los costos derivados de la crisis en el Catatumbo. En cuanto al control de las apuestas en línea, el decreto autoriza a Coljuegos y al Ministerio TIC a bloquear sitios web y canales de juego no autorizados, garantizando que solo las plataformas reguladas operen en el país. Pues el gobierno emite este decreto en el marco de la conmoción interior y extiende los impuestos hasta el 31 de diciembre de este año. Catherine, gracias. La otra noticia de última hora, mucha atención. La Corte Constitucional está emitiendo, Felipe, la aclaración, que lo tenía usted tan mortificado, a la solicitud presentada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre el trámite y sobre el pago de lo que se llaman en salud presupuestos máximos. Le dijo no y no, ¿no? Felipe, esto es histórico porque el ministro está tomándole del pelo a la Corte Constitucional. La declaración de ayer, diciéndole, estoy pidiéndole a la Corte que me aclare. Pues ya resolvieron las aclaraciones. La Corte le acaba de decir, con regaño incluido, su solicitud es improcedente, cumpla, y le da 10 días al ministro, se los contamos desde hoy 14 de febrero, para que instale las mesas de trabajo para definir lo más pronto posible el reajuste de la UPC. Pero Felipe, es que cuando el ministro le pregunta a la Corte Constitucional, acláreme si tengo que reunirme con 13.000 personas. Eso, Felipe, es un irrespeto gigante. El ministro no sabe a lo que se está arriesgando. Y es un desacato, Felipe, porque decirle a la Corte Constitucional, acláreme si yo tengo que llenar un estadio con 13.000 personas, que son los de las IPS, clínicas y hospitales públicos y privados, es por supuesto, lo ven en la Corte Constitucional como un irrespeto. Para eso hay voceros. Néstor, el ministro sí sabe a lo que se está arriesgando. Lo que pasa es que como no les importa pasar por encima de las sentencias de los jueces. Aquí el tema es que si llega el 24 de febrero y no han convocado las mesas de trabajo, sí queda el ministro a puertas de un carcelazo por desacato a una decisión judicial. Sí, pero esto ya se está pasando, Felipe. Y dos, le dan 18 días al ministerio, 18 días, para que pague 800.000 millones de pesos de los presupuestos máximos de este año. 18 días. Felipe, cuando usted es ministro de Salud y le manda una carta a la Corte diciéndole, por favor acláreme si tengo que reunirme con 13.000 o 12.000 personas, obviamente la Corte se siente... Bueno, lo del Campín lo dijo en la declaración de ayer, Aurelio, tiene razón. La Corte no quiso responderle al ministro porque es una soberana tontería, Felipe, recordarle al ministro de Salud que hay gremios y que hay representantes de esas IPS y que para reunirse con el sector de las IPS no tiene que llamar a 12.000 personas en todo el país, que significaría un trámite interminable. Tiene que hacer también algo. Asociaciones de pacientes, ¿no? No, es que son IPS los actores de la salud para ponerse de acuerdo en cuánto tiene que pagar, en cuánto tiene que reajustar la UPC. Y el ministro sigue en plan de tomar del pelo y de dilatar dilatar. Así es. Esta actitud retadora del ministro Jaramillo está sentando un precedente muy grave por dos razones. Primero, al público en general. Es decir, aquí hay un ciudadano VIP de extra clase que se llama Guillermo Alfonso Jaramillo, que puede, perdónenme la palabra, mamarle gallo a la Corte Constitucional. Pero lo más grave todavía es el ejemplo que le está dando al resto de funcionarios del gobierno. Cuando usted está en un proceso judicial y su suerte está en manos del juez, Felipe, usted no le mama gallo al juez. Por eso lo denunciaron ayer penalmente. Le va a salir mal, Felipe, al ministro. Le va a salir mal al gobierno. Pero es que si el ejemplo proviene de le va a salir mal a los 50 millones de colombianos, porque con el tema de la salud. Recuerde que el presidente Petro no es que haya sido el más juicioso acatando los fallos en el sentido en que dice el Consejo de Estado cuando le ordena retractarse. El presidente no lo hace. Néstor, lo de menos el mal ejemplo es la falta de respeto
lo de menos es la falta de respeto a la Corte Constitucional. Lo verdaderamente grave es la falta de respeto y de empatía y de desprecio por las necesidades de la gente que está en estos momentos esperando un medicamento, que está esperando una cita. Es que, Néstor, yo no sé, pero por lo menos en los últimos meses, cada vez, en cada conversación que uno va a un almuerzo familiar, que uno va y se encuentra con amigos, alguien tiene una queja porque el medicamento no le llega. Alguien tiene una queja porque entonces por fin logró la cita en el especialista, pero después los procedimientos de los exámenes se los está demorando la IPS como nunca antes. Entonces, aquí realmente la falta de respeto no es con la Corte Constitucional, es un tema de trámite y por supuesto que está haciéndolo mal el ministro. La falta de respeto es con millones de colombianos que están angustiados porque algún ser querido o porque ellos mismos se les están esperando un medicamento que los debate entre la vida y la muerte. Luis Ernesto, ¿hay alguien, Felipe, alguien que usted conozca, bueno, que no sea de las bodegas petristas, digo, por supuesto, que diga que hoy el sistema de salud está mejor de lo que estaba hace 3 años? En todas las encuestas sale como el Felipe, tema más deteriorado. Yo quisiera que alguien de verdad, pero no alejado de las pasiones políticas, de verdad, sin meterle a esto ni que me digan que soy un facho paramilitar, que suele ser el argumento de siempre. ¿Alguien cree que hoy estamos mejor en salud que hace 3 años? Padre, ¿usted no, nadie. Yo que converso con tantas personas, le digo, la gente lo sufre. Fuera de los prepagos bodegueros del petrismo, que cada vez la gente que yo está digo sufriendo esto, Felipe, la falta de medicamentos. Ya no le queda ni feco de Néstor, que se quejan constantemente, ponen casos de maestros que están padeciendo por el sistema de salud. Lo de hoy, repito, capítulo de hoy sobre la salud, es la Corte Constitucional diciéndole, reprendiendo al ministro de Salud, diciendo, deje tomar del pelo, no pida solicitudes de declaración. Entre otras cosas, un fallo de cumplimiento de la Corte Constitucional no se pide aclaración, se acata y se debería acatar rápidamente por mínimo respeto, por empatía un dato, Néstor, con los pacientes. La Corte le aclara al señor ministro que contra esta decisión no procede ningún recurso. Es decir, que aquí no hay más tomadura de pelo, que más solicitudes de declaración no hay. Bueno, vamos a la Corte Constitucional, que el documento que se está emitiendo esta mañana es realmente importante. Sergio Barbosa. Néstor, sí señor, mire, la Corte Constitucional resolvió las 2 solicitudes de aclaración que fueron solicitadas por el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con el reajuste a la UPC y los presupuestos máximos. En primer lugar, el Alto Tribunal declaró improcedente la aclaración sobre las órdenes de la unidad de pago por capitación y reiteró sus órdenes para reajustar los valores del año pasado. Sobre la aclaración que pidió el MinSalud de los presupuestos máximos, la Corte aclara una solicitud, corrige 3 y rechaza 2. Y las cosas, el Alto Tribunal le da 18 días al Gobierno Nacional para girar a los recursos por más de 800.000 millones de pesos. En este caso, lo que ha dicho la Corte Constitucional es que el Ministerio de Salud presentó 50 interrogantes y 14 motivos de duda sobre la providencia en lo que tiene que ver con la orden de la Corte para crear una mesa de trabajo con todos los sectores de la salud para reajustar a la UPC. Sin embargo, el Alto Tribunal determinó que la petición del Ministerio no cumplía con la carga argumentativa exigida, pues no reflejaba dudas sobre la redacción de la orden, sino que buscaba emitir juicios de valor sobre el contenido de esta orden que dio la Corte Constitucional. Entonces, finalmente, el Alto Tribunal deja claro que contra esta decisión no procede recurso alguno, Néstor. Sergio, una petición, si me ayuda. ¿Quiénes son los magistrados que firman esta respuesta al ministro de Salud? Si lo tiene a la mano. El ponente es el magistrado José Fernando Reyes. Espéreme. No, lo tengo aquí. José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Antonio José Lizarazo. Y Antonio José Lizarazo, claro. Vladimir Fernández, Felipe, que cuesta, pues vale la pena recordar que era secretario. Pero firma a favor de esta decisión, no salva Felipe, el voto. Lo que le están diciendo, que me parece que es una decisión histórica, voy a leer el resuelve completo, Felipe, que es de un renglón. Primero, la Corte Constitucional resuelve hoy. Primero, rechazar por improcedente la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud. Segundo, informar al peticionario que contra esta providencia no procede recurso ninguno. ¿Usted sabe lo que esto significa? Deje de tomar el pelo, ministro, claro. deje de dilatar esto y cumpla la orden de la Corte Constitucional, para lo cual hay un plazo perentorio, que me parece que para quienes, Felipe, están viendo que el gobierno puede hacer y deshacer, afortunadamente, aquí todavía Néstor, tenemos... Parece un tema de trámite, parece un tema de trámite, pero cada vez... Cada vez si no cumple con la sentencia, comete varios delitos, ¿no?
Claro, pero parece un tema de trámite, pero cuando el ministro dice, acláreme esto, y se gana 10 días, y después la Corte dice, no, hágalo de inmediato, y otros 10 días, y otros 10 días, esos son días sin que llegue la plata de la UPC, sin que llegue, se corrija ese error financiero, y son días y semanas y meses donde la gente que está esperando un medicamento para salvar su vida no lo recibe. Es que es tan sencillo como que son dos órdenes, ¿no? Una sobre el ajuste a la UPC, o sea, la plata que se gira por persona asegurada, y el otro es los presupuestos máximos que tiene que ver con los son dos distintas. Con el tema de los tratamientos de alto costo. Y ahí el ministro, la defensa que tiene y el pretexto que siempre saca es que no quiere enriquecer a las GPS. Resulta que esa plata no es para la GPS. Este giro es directo. Porque es un giro directo a las clínicas y hospitales para que paguen al personal de la salud, médicos, enfermeros y toda la gente que atiende a los pacientes, los medicamentos y adicionalmente para que le lleguen los servicios de salud a las personas del sistema de aseguramiento. Entonces ahí la GPS, el daño que él quiere hacerle a las GPS no tiene ningún sustento, sino al paciente es al que se le está haciendo. Está diciendo Néstor, hay un grado de indolencia en todo esto, ¿verdad, Néstor? Padre, está diciendo y de soberbia, Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, con razón me parece a mí. Si el ministro de Salud se atreve a burlarse de la Corte Constitucional, claro, ¿qué no hará con los pacientes, con los prestadores del servicio, con los gremios y con los agentes del sistema? Pero yo lo mínimo que pido es tener compasión, es ser empático, porque es que detrás lo que hay realmente es indolencia, Néstor. Más allá de la soberbia que acaba de señalar Aurelio, creo que hay indolencia porque es gente que está enferma. Néstor, cuando uno está enfermo está en las peores situaciones. Solo le hago una última aclaración, Felipe. Estamos hablando del presidente que está encargado de funciones presidenciales, claro, del ministro. Es decir, este ministro Jaramillo no es un ministro cualquiera. El presidente está fuera de Colombia y el ministro Jaramillo está actuando hoy en funciones. Mire lo que dice la Corte sobre los presupuestos, sobre la UPC.